Bueno, los desafíos más comunes es que no están preparados la mayoría del personal no técnico Sí. y por ende el 90% de los ataques es a la mente humana o aquel que genera un sitio en un WordPress y no le cambia, por ejemplo, el barra wp-admin. Eso es una falla de seguridad grandísima porque yo tranquilamente chequeo que es una página de WordPress, ya directamente por defecto pongo wp-admin y ya después me va directamente a la página de administrador para poder manipular el acceso. Sony hace un par de años salió a pedir perdón a sus usuarios porque ellos habían sido afectados en un ciberataque y perdieron millones de dólares. Entonces, imagínense Sony pidiendo perdón, los CEO de Sony, cómo eso repercute en cualquier empresa o mini pyme. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas. Nos encontramos con Luciano Monquiero, él es experto en ciberseguridad y hoy va a estar conversando con nosotros aquí en el IDT. Bienvenido y gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué podés comentarnos acerca de tu perfil profesional? Bueno, es un perfil súper demandado hoy en día en los mercados, tanto en Latinoamérica como en el mundo, producto que las organizaciones, empresas e instituciones educativas requieren de personal idóneo para poder preparar o poder, digamos, proteger a las organizaciones en materia de ciberseguridad. Súper. ¿Y qué es Fortress y cómo nace la idea? Bueno, Fortress comienza de una idea de trabajar puntualmente en proteger las organizaciones. Fortress en inglés significa fortaleza. Y esa fortaleza es lo que brindamos a los servicios que hacemos a través de la consultoría, auditorías, incluso hacemos capacitaciones. Y nació con la idea de seguir esa línea de proteger los activos de una organización y que hoy en día, bueno, han pasado ya muchos años desde ese momento de inicio en palabras y que se ha llevado a la acción. Hoy estamos tanto en Argentina, en Paraguay y Estados Unidos. Súper. ¿En qué consiste exactamente una auditoría en ciberseguridad y cuál es su importancia para las empresas? Bueno, una auditoría en ciberseguridad es sumamente importante para organizaciones y empresas, producto de que necesitan de saber cuáles son sus falencias. ¿Y cómo vamos a saber sus falencias? Como un médico. Un médico, cuando vamos al médico, nosotros queremos que el médico nos diga cuáles son las afecciones, los problemas que tenemos en nuestro cuerpo, y de esta manera nosotros hacemos eso con una infraestructura de un sistema tanto interno y externo. También aplicaciones web y mobile. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros detectamos los problemas, le damos el remedio y lo acompañamos al cliente. Bueno, de esta manera es como el médico. El médico también acompaña al paciente, dándole sus remedios correspondientes y controlando que eso realmente dé un resultado positivo a ese paciente. De la misma manera actuamos con un cliente. Y te tiro una pregunta que, claro, me han pedido que te pregunte. Sí. ¿Esto es hacking ético? Sí, es un hacking ético. Nosotros lo que hacemos es totalmente ético, porque al ser ético significa que nosotros firmamos acuerdos de confidencialidad con los clientes, de tal manera que los clientes nos autorizan a nosotros a ingresar a sus sistemas y poder ver todas las debilidades del sistema, las vulnerabilidades, y de esa manera poder hacer un reporte y que el cliente entienda cuál es su situación actual de vulnerabilidad, de riesgo y cómo impacta en su negocio. Súper. ¿Y puedes explicarnos también la importancia de la conciencia del usuario y el modelado de amenazas en el panorama de la ciberseguridad empresarial? Bueno, el punto, por un lado tenemos la concientización al usuario o la concienciación al usuario, donde el usuario sí o sí necesita entender qué sucede dentro de las vulnerabilidades, amenazas, cuál es la diferencia. Y eso requiere una capacitación, es decir, que toda organización, toda institución, toda empresa necesita dar a sus usuarios no técnicos información de concientización para que entiendan cómo proteger el activo de qué, de la organización en la cual ellos representan y están trabajando. A partir de ahí, hablar de modelaje
en el tema de todo tipo de amenazas requiere de entender mucho más el ecosistema de una organización. ¿Y cómo lo vamos a entender? Bueno, producto de identificar cuáles son las posibles amenazas que generalmente tengo en mi sistema, en mi organización. De esa manera capacito a mis usuarios y de paso me voy previendo de otras situaciones, me voy adelantando para hacer una prevención. ¿Con qué? Con sistemas de monitoreo que nosotros también utilizamos. ¿Y cómo manejan esas situaciones de crisis relacionadas con la seguridad? Depende de dónde lo mires. Si nosotros trabajamos una crisis, por ejemplo, porque hay una situación que se ha dado en una organización o empresa, sí o sí acudimos a identificar quiénes son las personas que toman decisiones claves en toda la organización. A partir de ahí, armamos un equipo de respuesta y de esa manera empezamos a trabajar cuando hay un incidente, por ejemplo, de ransomware, que es algo muy inmediato. Cuando no está esa situación de urgencia, pero sí importancia, la organización o empresa debiera tener un comité de crisis que eso haga a responder a los incidentes de seguridad. En ese caso tenemos el área de recursos humanos, tenemos el área de IT, tenemos el área del director. Entonces de esa manera estamos preparados. ¿Por qué? Porque lo más importante acá es tener en cuenta ese plan de contingencia, pero también el plan de continuidad del negocio. Porque si yo no estoy preparado frente a un incidente de seguridad, ¿cómo va a repercutir eso en el negocio y cuánto es la pérdida que voy a hacer? Sí, entonces podríamos decir que estos usuarios son, digamos que tienen un papel importante a la hora de la prevención de ataques también. Totalmente. Es clave, digamos, tener que los usuarios en sí, no solamente los no técnicos, como todas las áreas que comprendan ese comité de crisis, estén alerta, estén en situación de que frente a una situación de incidente deben saber cómo responder. Por supuesto, tienen que estar preparados también para eso. Correcto. Y en términos ya prácticos, ¿cómo ayuda exactamente el servicio que ofrecen ustedes a mejorar la ciberseguridad de una organización o de una empresa? Nosotros mejoramos el proceso, obviamente, haciendo una radiografía de todo, integral, digamos, de todos los sistemas, tanto internos como externos, y a partir de ahí empezamos por lo más urgente a lo más importante. Entonces, de esa manera comenzamos, digamos, realizando la auditoría, por así decirlo, e identificando cuáles son las vulnerabilidades que puede un atacante tomar el control de toda la administración de la empresa, por ejemplo, un Active Directory. Eso es muy importante. Ahora, luego, a partir de haber configurado, haber remediado todas esas cuestiones más urgentes, luego nos enfocamos en lo más importante. Por ejemplo, limitar los accesos de USB de los usuarios para que no haya fuga de información. Entonces paso de lo urgente a lo importante. Y después obviamente nos encargamos de lo que es todo el proceso de la seguridad de la información y todo lo que es el proceso de la capacitación. Súper. ¿Y cuál dirías que son los desafíos más comunes a los que se enfrentan las empresas hoy en día? Bueno, los desafíos más comunes es que no están preparados la mayoría del personal no técnico. Sí. Y por ende el 90% de los ataques es a la mente humana. Ese es el gran desafío. Entonces, ¿cómo me preparo? Yo puedo tener la mejor infraestructura en ciberseguridad, un F5, diferentes tipos de herramientas de seguridad, pero si yo no estoy capacitando a mis usuarios, ¿cómo logro reducir ese riesgo? Totalmente. ¿Y cuáles serían tus principales consejos para las personas que quieren mejorar su propia ciberseguridad a nivel personal? A nivel personal, sugiero que se capaciten. Principalmente, esto requiere de capacitación mínima, pero requiere, ¿por qué? Porque yo tengo que saber mínimamente lo que es una vulnerabilidad de lo que es la diferencia de una amenaza. Cómo esa amenaza se aprovecha esa vulnerabilidad, a través de un malware, a través de diferentes tipos de técnicas. Entonces, a partir de ahí, tengo que saber cuál es mi ecosistema, en dónde me manejo. Me manejo con qué tipo de activos. Y me manejo con un disco externo, un USB, bueno, hago backup, no hago backup. Todas esas cosas requiero de una capacitación mínima para entender cómo proteger. Súper. ¿Y a nivel empresarial? Bueno, a nivel empresarial, claramente las empresas sí o sí, para entender su ecosistema y el nivel de seguridad que tienen,
sí o sí deberían hacer una auditoría una vez al año, como mínimo. ¿Por qué? Porque hoy las tipologías de ataques van aprendiendo mucho más con la inteligencia artificial, con lo cual eso se reduce el tiempo y la tendencia es que cada 3 meses una organización debiera hacer una auditoría, cada 3 meses. Y desde tu punto de vista, en tu experiencia, ¿cuáles son las amenazas emergentes más preocupantes en el panorama de la ciberseguridad actualmente? Bueno, el primero que está en la lista podemos hablar del caso de ransomware. En caso de ransomware, hoy en día muchísimas organizaciones les han bloqueado, digamos, a través del acceso de aprovecharse de una amenaza en una vulnerabilidad del sistema por no haber estado actualizado, han ingresado a sus sistemas y bloqueado el acceso a todos sus datos. Eso repercute no solamente en el costo, en que si no tengo un backup, a los 6 meses posiblemente voy a la bancarrota. Y eso hace que si yo pago, digamos, un rescate para recuperar, el ciberdelincuente ya lo está vendiendo a un tercero, con lo cual el ciberdelincuente saca doble rédito con nosotros y con un tercero. El segundo puesto podemos hablar de un caso de phishing, donde generalmente esto se da más para el lado del rama del sistema bancario, donde claramente se manipulan webs que simulan ser verdaderas pero son falsas y induce al usuario a cometer el error de poner sus datos. Te llegan los famosos correos electrónicos. Exactamente, entre otras cosas. ¿Y podrías compartir con nosotros alguna anécdota o un caso de éxito donde a través de tu trabajo pudiste marcar una diferencia significativa para una empresa o organización? Bueno, nosotros hemos estado analizando, por ejemplo, un caso de éxito fue el análisis de una herramienta, una aplicación web mobile en temas de telemedicina. Para nosotros fue un gran desafío porque esa herramienta estaba brindando servicios a Brasil y en Brasil está la ley de protección de datos, con lo cual si una empresa no cumple con resguardo de la protección de datos, se le aplica una infracción que va del 4% de la facturación anual a $8 millones. Entonces para nosotros era un gran desafío porque teníamos que tener todo, súper visto en detalle para que esa organización no sufra ningún ataque. ¿Por qué? Porque son datos sensibles que se ocurren dentro de la telemedicina, porque es un software que un médico puede estar, a distancia asistiendo a un paciente. Entonces para nosotros era todo y logramos claramente, hoy en día está trabajando normalmente sin problema. Súper. ¿Podrías citarnos algunos errores comunes de los desarrolladores de software y sitios web que generan, esta vulnerabilidad? Falta de actualización de sistemas, falta de configuración de medidas mínimas en seguridad. Por ejemplo, un desarrollo de sitio web o aquel que genera un sitio en un WordPress y no le cambia, por ejemplo, el /wp-admin. Eso es una falla de seguridad grandísima porque yo tranquilamente chequeo que es una página de WordPress, ya directamente por defecto pongo wp-admin y ya después me va directamente a la página de administrador para poder manipular el acceso. O sea, esas cosas mínimas, si no estoy, haciéndolas, en pos de seguridad del cliente, voy a estar perdido porque no me van a volver a contratar. Por supuesto. Y finalmente, ¿cuáles serían tus principales consejos para las empresas que buscan mejorar su postura de ciberseguridad, pero de manera proactiva? Proactiva, como les decía, estar constantemente actualizados sus sistemas, sus organismos, internos, gerencias en TI, estar no solamente, en conexión, en networking con otras empresas del rubro, sino también estando haciendo auditorías y capacitaciones. Porque si yo estoy proactivo, yo reduzco muchísimo el riesgo de que me pueda afectar, y cuando me afecta va a ser mínimo, con lo cual el impacto en mi negocio va a ser casi nada. Ahora, si yo no me estoy preparando proactivamente, me dejo estar
total a mí no me pasa nada, como pasa siempre, de que uno dice, no, a mí no me va a pasar. Pensamos que no. Exactamente, pensamos que no. Ahí sí, el impacto en el negocio, yo he visto gente padecerla muy grande, producto de que, bueno, no pueden responder. Por ejemplo, Sony hace un par de años salió a pedir perdón a sus usuarios porque ellos habían sido afectados en un ciberataque y perdieron millones de dólares. Entonces, imagínense Sony pidiendo perdón, los CEO de Sony, cómo eso repercute en cualquier empresa o mini pyme. Totalmente. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y la oportunidad y bueno, saludos a la audiencia. Bueno, así conversábamos con Luciano Monquiero, experto en ciberseguridad, que compartía con nosotros aquí en el IDT.